Lo que sabíais sobre alquilar para estar seguros era un error fatal. Nos dijeron que pagar renta es estabilidad, que tener techo alquilado es protección, que firmar un contrato es tranquilidad. Pero hagamos números fríos, sin emociones. $1.500 al mes, 18.000 al año, 180.000 en 10 años. Eso no es un gasto pequeño, eso es una casa completa, eso es una jubilación parcial, eso es independencia financiera. Y sin embargo, desaparece, cada mes, silenciosamente. La mayoría no se detiene a calcularlo, porque si lo hiciera, el sistema temblaría. Más de $20.000 al año salen del bolsillo del inquilino promedio. En una década, más de 200.000. ¿Y qué queda al final? Un contrato vencido, cero propiedad, cero control. Lo que sabíais sobre seguridad habitacional era una ilusión cómoda, porque esa seguridad depende de 3 hilos muy frágiles: empleo constante, salud intacta y un propietario dispuesto a renovar contrato. Un despido, una factura médica, 30 días de aviso. Eso no es estabilidad, eso es vulnerabilidad crónica. Aquí nadie glorifica la pobreza. Vivir en la calle no es libertad, es riesgo extremo. Pero hay una diferencia enorme entre pobreza forzada y reducción estratégica de gastos, entre improvisar por emergencia y diseñar una vida con menos dependencias. Miles de personas que viven en vehículos no llegaron ahí por romanticismo, llegaron por cálculo. Descubrieron algo que llamaron la ecuación de la libertad. Reducir costos fijos al mínimo, aumentar margen de maniobra, construir fondo de escape antes de necesitarlo. Mi abuelo decía, la seguridad no es lo que pagas cada mes, es lo que puedes dejar de pagar sin destruir tu vida. Y tenía razón. El verdadero riesgo no es un espacio pequeño, es un gasto grande que no puedes detener. La biología del estrés lo confirma. Cuando el cerebro percibe amenaza constante, como la posibilidad real de no poder pagar renta, activa cortisol sostenido. El cortisol crónico deteriora sueño, inmunidad y juicio. El sistema que promete estabilidad te mantiene fisiológicamente en alerta permanente. En cambio, cuando tus gastos básicos son bajos, el sistema nervioso se regula, no porque vivas con menos, sino porque dependes de menos. Aquí no se trata de convencer a nadie de venderlo todo mañana, se trata de cuestionar el mito. Un apartamento parece refugio, pero si exige que tu ingreso no falle jamás, es una estructura frágil. En entrenamiento de supervivencia militar se enseña una regla simple: reduce peso, reduce dependencias, mantén movilidad. Un soldado sobrecargado pierde velocidad, un presupuesto sobrecargado pierde resiliencia. ¿Y si el problema no es cuánto ganas? ¿Y si es cuánto necesitas para no colapsar? La mayoría trabaja 40 o 50 horas semanales para sostener un modelo que los deja a un salario del abismo. Eso no es prosperidad, es equilibrio precario. El verdadero debate no es apartamento contra vehículo. Es fragilidad contra adaptabilidad. Cuando una vivienda puede convertirse en una orden de desalojo en 30 días, no estamos hablando de castillo. Estamos hablando de alquiler temporal de tranquilidad. Y la tranquilidad alquilada siempre vence. La pregunta que nadie formula es esta: ¿estás construyendo seguridad o estás financiándola de otra persona? Porque la diferencia entre sobrevivir y vivir no siempre es el tamaño del espacio, es el tamaño del margen. Y cuando haces el cálculo completo, la narrativa cambia. Lo que parecía éxito puede ser dependencia, lo que parecía fracaso puede ser estrategia. La matemática no tiene emociones, pero sí tiene consecuencias. La ilusión cuesta 18.000 al año. La libertad empieza cuando entiendes por qué. La trampa del propietario, fragilidad disfrazada de comodidad. El mayor peligro no es el frío, no es la lluvia, no es dormir en un espacio reducido. El mayor peligro es depender de un ingreso alto y constante para no perderlo todo. Cuando tus gastos fijos superan el 50% de tus ingresos, vives en zona roja permanente. Financieramente hablando, eso es inestabilidad estructural. La física lo explica con una analogía simple. Un puente soporta peso gracias a márgenes de carga. Si lo construyes justo al límite, cualquier vibración extra lo derrumba. Tu presupuesto funciona igual. Renta alta, más servicios, más seguros, más transporte, igual a peso constante. Un despido es la vibración. Los veteranos de la carretera lo llaman presupuesto antifuego. No porque no puedas ser despedido, sino porque el despido no incendia tu vida. Reducen gastos fijos al mínimo, seguro básico del vehículo, combustible racional, telefonía con datos para trabajar remoto, gimnasio económico para higiene. El resultado no es pobreza, es margen. Mi abuelo decía, no es rico el que más gana, sino el que puede perder ingresos sin perder dignidad. La diferencia psicológica es brutal. En un apartamento caro, el calendario manda. En un sistema de bajo costo, tú mandas al calendario. El presupuesto antifuego, cómo construirlo sin improvisación peligrosa. Reducir gastos no significa improvisar sin seguridad, significa diseñar sistemas.
Un vehículo bien elegido no es un capricho, es infraestructura móvil, motor confiable, sin óxido estructural, mantenimiento preventivo. Ignorar mantenimiento es como ignorar grietas en una presa. La física es implacable. Aceite limpio reduce fricción. Menos fricción igual a menos calor. Menos calor igual a menos desgaste. Esto no es romanticismo, es termodinámica básica. Seguro activo siempre. Extintor certificado dentro del vehículo. Detector de monóxido de carbono obligatorio si se usa cocina portátil. El monóxido no huele, no avisa. Se une a la hemoglobina 200 veces mejor que el oxígeno. Te duermes, no despiertas. Los veteranos nunca cocinan dentro sin ventilación cruzada. Ventana abierta en lados opuestos. Nunca usar braseros improvisados. Nunca dormir con motor encendido. La seguridad no es opcional, es disciplina. Estrés crónico versus estrés agudo. La ciencia detrás de la libertad financiera. Hay dos tipos de estrés. Estrés agudo, resolver dónde estacionar hoy. Estrés crónico, no saber si podrás pagar renta el próximo mes durante años. El estrés crónico es más dañino, eleva cortisol constante, reduce calidad del sueño, aumenta inflamación sistémica. Un presupuesto bajo transforma estrés crónico en desafíos puntuales. Hoy buscas ubicación segura, pero no temes perder todo tu patrimonio inexistente. La neurociencia muestra que cuando la amenaza es constante, la corteza prefrontal, zona de toma de decisiones racionales, pierde eficiencia. Vives en modo supervivencia permanente. Paradójicamente, quienes reducen gastos reportan más claridad mental, porque eliminan la amenaza mensual, menos facturas obligatorias, más capacidad de decidir. El experimento de un mes, prueba antes de saltar. Nadie debería tomar decisiones drásticas sin ensayo. Los veteranos recomiendan prueba controlada. Empaca todo en cajas, deja fuera solo lo que cabe en un espacio reducido. Vive 30 días con eso. Observa, ¿qué usas realmente? ¿Qué extrañas? ¿Qué no tocaste ni una vez? La mayoría descubre que usa apenas una fracción de lo que posee. La psicología del consumo se basa en identidad. Soy quien compra esto. Pero la identidad no vive en objetos, vive en acciones. Mi abuela decía, las cosas que no usas te usan a ti. Menos objetos igual a menos mantenimiento igual a menos tiempo perdido. Menos tiempo perdido igual a más vida consciente. Movilidad como estrategia de seguridad. Un contrato te ata a un código postal. Un vehículo te da radio de acción. Si una zona se vuelve insegura, te mueves. Si el clima empeora, cambias de región. Si surge oportunidad laboral temporal, la tomas sin mudanza costosa. La movilidad es ventaja táctica. En supervivencia se enseña. Posición fija es vulnerable. Movilidad controlada es resiliencia. Eso no significa estacionar en cualquier lugar sin criterio. Siempre verificar normativas locales, rotar ubicaciones, evitar zonas aisladas sin señal, compartir ubicación con persona de confianza, revisar entorno antes de dormir. La libertad no es imprudencia, es preparación con margen. La matemática acumulativa, el fondo de escape. Ahorrar 1.500 al mes cambia la trayectoria. 18.000 en un año, 36.000 en 2, 54.000 en 3. Eso no es teoría, es capital líquido. Capital significa opciones. Opciones significan seguridad real. Puede ser entrada para vivienda propia, puede ser inversión en negocio, puede ser fondo médico. El promedio de ahorro en muchos hogares es inferior a $1.000. Eso no cubre ni un mes de renta alta. El fondo de escape transforma miedo en estrategia. Comunidad y apoyo mutuo. Contrario al mito, la vida móvil no siempre es aislamiento. Muchos desarrollan redes informales de apoyo. ¿Estás bien? Esa pregunta simple salva vidas. Compartir información sobre zonas seguras. Alertar sobre cambios de normativas. Avisar sobre clima extremo. En invierno, compartir calor no significa dormir juntos sin ventilación. Eso es peligroso. Significa coordinar ubicaciones resguardadas del viento. Significa avisar cuando bajan temperaturas críticas. El frío extremo roba calor por conducción y convección. Aislar suelo y paredes reduce pérdida térmica. Capas de ropa crean cámaras de aire. El aire atrapado es aislante. Eso es física básica. La comunidad transmite conocimiento práctico. Dónde ducharse seguro. Dónde cargar dispositivos. Dónde conseguir agua potable. No es romanticismo, es cooperación adaptativa. La narrativa social versus la matemática real. La cultura dice, apartamento grande es éxito, vehículo pequeño es fracaso. Pero la matemática no entiende de estatus, solo entiende flujo de dinero. Si gastas más de lo necesario para impresionar, financias percepción ajena, no tu seguridad. Muchos que critican estilos de vida alternativos viven endeudados hasta el límite. El juicio suele venir del miedo. Mi abuelo repetía, el que está cómodo en su decisión no necesita ridiculizar la tuya.
Reducir gastos no es retroceder, es blindarse. Y cuando reduces el punto de equilibrio mensual, el mundo cambia. Ya no trabajas por pánico, trabajas por elección. Eso no es huida, es estrategia de supervivencia moderna. Dormir seguro, el error que puede costarte la vida. Dormir parece lo más simple, pero en espacios reducidos es el momento más vulnerable. El enemigo invisible no es el ruido exterior, es el monóxido de carbono, incoloro, inodoro, letal. Se produce por combustión incompleta, hornillos mal ventilados, braseros improvisados, motores encendidos. Se une a la hemoglobina con una afinidad muchísimo mayor que el oxígeno. Tu sangre deja de transportar vida aunque sigas respirando. Los veteranos repiten una regla que nunca se rompe. Jamás dormir con llama activa. Jamás dormir con el motor encendido. Ventilación cruzada siempre que se cocine. Detector de monóxido instalado y probado cada mes. El frío incomoda. El monóxido mata. La física térmica explica por qué la gente comete errores aquí. El cuerpo pierde calor por conducción, convección y radiación. Cuando sientes frío intenso, tu cerebro busca solución inmediata. La solución rápida, encender algo, parece lógica, pero la estrategia correcta es aislamiento, no combustión. Aislar el suelo con espuma o materiales densos reduce conducción. Sellar filtraciones reduce convección. Capas de ropa crean cámaras de aire que retienen calor corporal. El aire atrapado es tu mejor calefactor. Gratis, seguro. Mi abuela decía, el calor más confiable es el que tu cuerpo produce. Tenía razón científica sin saberlo. Gestión de humedad, el enemigo silencioso. En espacios pequeños, cada respiración añade vapor de agua. Cada noche, el cuerpo libera humedad. Si no se controla, aparece condensación. La condensación moja superficies. La humedad constante crea moho. Moho significa esporas. Esporas significan problemas respiratorios. La solución no es cerrar todo para conservar calor, es equilibrio. Ventilación breve pero efectiva. Materiales absorbentes reemplazables. Desecantes económicos. El principio físico es simple. El aire caliente retiene más humedad que el frío. Cuando ese aire caliente toca superficies frías, el vapor se condensa. Reducir diferencia térmica interna ayuda. Cubrir metal expuesto con aislamiento. Secar superficies cada mañana. Los veteranos de la carretera lo saben. Si ves gotas, actúa ese mismo día. Ignorar humedad es como ignorar una fuga pequeña en una casa. Hoy es gota, mañana es daño estructural. Cocina compacta sin riesgo. Cocinar en espacio reducido exige disciplina, base estable, superficie no inflamable, extintor accesible, nunca cocinar sobre telas, nunca bloquear ventilación. La combustión necesita oxígeno. Si lo reduces en un espacio cerrado, generas gases tóxicos. Preferir equipos certificados, revisar conexiones, nunca improvisar con latas o combustibles desconocidos. El fuego no negocia. La termodinámica es clara. Donde hay calor concentrado, hay expansión. Donde hay expansión, hay riesgo de ruptura si el material no soporta presión. Por eso los recipientes deben ser adecuados. La simplicidad es aliada. Comidas que requieran poca cocción. Preparaciones de una sola olla. Menos llama, menos riesgo. Higiene y salud. Estrategia, no lujo. Muchos creen que vivir en espacio reducido implica descuidarse. Eso es falso. La higiene es barrera contra enfermedad, acceso a duchas económicas, rotación de ropa, lavado frecuente en lavanderías. El cuerpo humano regula temperatura mejor cuando está limpio. La grasa y suciedad afectan el intercambio térmico. Además, la piel es primera defensa inmunológica. Mantenerla sana es prevención básica. Los veteranos aconsejan rutina fija. Día de lavandería, día de revisión mecánica, día de limpieza profunda. La disciplina sustituye comodidad automática. Mi abuelo decía, el orden no es estética, es supervivencia. Ubicación segura, leer el entorno. Elegir dónde estacionar no es azar, es evaluación de riesgo. Iluminación suficiente pero no excesiva. Movimiento moderado. Evitar zonas industriales abandonadas. Observar antes de instalarse. Escuchar patrones. El cerebro humano detecta anomalías mejor cuando está entrenado. Si algo parece fuera de lugar, probablemente lo esté. Compartir ubicación con persona de confianza aumenta seguridad. Establecer horarios de contacto. En supervivencia urbana, invisibilidad es protección. No exhibir objetos de valor. No generar ruido innecesario. La mayoría de incidentes se evitan con perfil bajo. Alimentación eficiente y energía estable. Reducir gastos no significa reducir nutrición. Proteínas accesibles, carbohidratos complejos, grasas saludables. El cuerpo necesita energía constante para mantener temperatura y función cognitiva. Saltarse comidas por ahorrar es error grave. La hipoglucemia afecta juicio. Y juicio pobre en entorno variable es peligro.
Planificación semanal reduce desperdicio, compra inteligente, almacenamiento seguro. La física del frío afecta a alimentos. Temperaturas extremas alteran conservación. En calor, riesgo bacteriano aumenta. Control térmico de alimentos es salud preventiva. Comunidad, la red invisible. La vida móvil sostenible rara vez es solitaria. Hay códigos no escritos. Saludar, observar, preguntar. ¿Todo bien? Esa pregunta simple detecta crisis temprana. Compartir información sobre lugares seguros. Avisar sobre tormentas. Coordinar en climas extremos sin concentrarse peligrosamente. Nunca compartir fuentes de calor en espacio cerrado, pero sí compartir conocimiento. El apoyo mutuo reduce riesgo psicológico. La soledad prolongada deteriora juicio y ánimo. La biología humana está diseñada para cooperación. Aislamiento total no es estrategia. Mi abuela decía, una sola vela alumbra poco, varias juntas iluminan el camino. Mentalidad de adaptación. El mayor cambio no es físico, es mental. Aceptar espacio reducido sin resentimiento. Entender que no es carencia, es elección estratégica. Cuando bajas tus costos fijos, recuperas control. No trabajas por miedo inmediato, trabajas por construcción de futuro. Eso transforma postura corporal, tono de voz, decisiones diarias. La libertad no viene del tamaño del espacio, viene del tamaño de tus obligaciones inevitables. Reducir esas obligaciones es ingeniería de vida. Y cuando comprendes que la verdadera fragilidad estaba en la renta impagable, no en el espacio reducido, la perspectiva cambia para siempre. El mito del espacio grande, más metros, más carga. Nos enseñaron que más espacio es progreso, más habitaciones, más armarios, más muebles, pero cada metro cuadrado adicional exige algo invisible: mantenimiento, energía, limpieza, tiempo y dinero. La física es simple. Más volumen implica más aire que calentar o enfriar. Más superficie implica más intercambio térmico. Eso significa mayor consumo energético, mayor factura, mayor dependencia. En un espacio reducido, el volumen de aire es pequeño. El calor corporal influye más rápido. El enfriamiento también. Eso exige técnica, no gasto. Aislamiento bien colocado. Sombra estratégica en verano. Ventilación cruzada en calor extremo. El error común es pensar que la comodidad depende del tamaño. En realidad depende del control térmico eficiente. Los veteranos dicen, no necesitas más espacio, necesitas menos pérdida. Reducir pérdida es ingeniería básica. Sellar filtraciones, cubrir metal expuesto, evitar puentes térmicos. Menos fuga, más estabilidad. Libertad geográfica, la ventaja táctica ignorada. Un contrato fija ubicación, un vehículo ofrece rango. Eso no es fantasía, es logística. Si una zona se encarece, te mueves. Si el clima empeora, migras estacionalmente. Si surge trabajo temporal en otra región, no pagas mudanza. La movilidad es una herramienta estratégica. En supervivencia, la movilidad permite evitar amenazas antes de que escalen. Tormentas, incendios forestales, disturbios, olas de calor. Pero movilidad sin planificación es caos. Revisar pronósticos, planificar rutas seguras, mantener combustible suficiente, nunca esperar a que el problema te alcance. Mi abuelo decía, el que puede irse no suplica quedarse. La capacidad de irte es poder real, trabajo flexible y reducción del punto de equilibrio. El punto de equilibrio es la cantidad mínima que necesitas ganar para no colapsar. En muchos apartamentos urbanos, ese punto supera los $1.800 mensuales antes de comida. Eso obliga a jornadas largas, horas extras, aceptación de condiciones laborales tóxicas. Cuando tus gastos bajan drásticamente, el punto de equilibrio cae. Eso permite aceptar trabajos temporales sin pánico, permite rechazar empleos inseguros, permite estudiar o capacitarse. No se trata de trabajar menos por pereza, se trata de trabajar con margen. El cerebro bajo amenaza constante pierde creatividad. La neurociencia muestra que el miedo financiero bloquea innovación. Reducir presión mensual libera capacidad cognitiva. Muchos que adoptaron presupuestos mínimos descubrieron que podían emprender, no porque fueran más valientes, porque tenían colchón. Colchón significa tiempo, tiempo significa oportunidad. Jubilación anticipada, matemática incómoda. La mayoría calcula jubilación bajo el supuesto de gastos altos permanentes. Eso requiere capital enorme. Pero si tus gastos básicos son bajos, la cifra cambia radicalmente. No necesitas millones si tu costo anual es mínimo. Eso no significa abandonar ambición, significa rediseñar necesidades. Muchos mayores que redujeron gastos viven con menos estrés que quienes sostienen hipotecas y rentas tardías. Inviernos en zonas templadas, veranos en climas suaves. Moverse según estación reduce gasto energético. La estrategia estacional es antigua. Nuestros antepasados migraban según clima y recursos. No es retroceso, es adaptación histórica aplicada al presente. Psicología del estatus, la presión invisible. El mayor obstáculo no es técnico, es social. Comentarios, juicios, miradas.
La cultura asocia éxito con tamaño visible, casa grande, dirección prestigiosa. Pero muchas veces detrás de esa fachada hay deuda, estrés y miedo constante. Mi abuela decía, el aplauso no paga tus facturas. La presión social puede arrastrarte de regreso a gastos que no necesitas. Los veteranos recomiendan claridad interna, saber por qué reduces gastos, tener propósito definido. Sin propósito, la crítica externa pesa más. Seguridad personal, disciplina diaria. La libertad no elimina riesgo, exige responsabilidad. Puertas siempre aseguradas, iluminación interior discreta, herramientas básicas accesibles. No exhibir rutinas previsibles, variar ubicaciones, revisar entorno antes de dormir. La seguridad urbana se basa en prevención, no confrontación. Evitar conflictos, evitar zonas con historial problemático. Mantener comunicación con alguien de confianza. La prevención reduce probabilidad de incidente. Emergencias reales, preparación práctica. Un botiquín no es opcional, es básico. Vendajes, antisépticos, medicamentos esenciales. Conocer hospitales cercanos, tener documentos organizados, extintor revisado periódicamente. El fuego en espacio reducido se expande rápido. La física lo explica. Concentración de calor en volumen pequeño acelera combustión de materiales cercanos. Segundos importan. Nunca almacenar combustible sin ventilación adecuada. El riesgo no desaparece por vivir en apartamento. Incendios domésticos ocurren cada día. La diferencia es que en sistema móvil la responsabilidad es directa. Comunidad consciente y horarios estratégicos. La vida móvil sostenible se apoya en rutinas externas, bibliotecas para conexión, centros deportivos para higiene, establecimientos abiertos temprano o tarde para cargar dispositivos. Conocer horarios reduce fricción, saludar con respeto, mantener limpieza, no generar conflictos. La reputación colectiva protege al grupo. La cooperación discreta es fuerza silenciosa. Compartir información sobre tormentas, controles o cambios normativos mejora seguridad colectiva. Nunca depender totalmente de otros, pero nunca aislarse completamente. Equilibrio. La redefinición de seguridad. Seguridad no es paredes gruesas, es resiliencia financiera. No es código postal exclusivo, es capacidad de adaptarte sin colapsar. Cuando tus gastos básicos son bajos, tu margen es alto. Margen alto significa tiempo para decidir, tiempo para pensar, tiempo para respirar. La libertad no es ausencia de problemas, es capacidad de enfrentarlos sin pánico inmediato. Y cuando reduces dependencias estructurales, descubres que la estabilidad no estaba en el contrato mensual, estaba en tu margen de maniobra. Haz el cálculo completo, no el cálculo emocional, no el cálculo social, el cálculo real. 1.500 al mes durante 10 años no es comodidad, es transferencia masiva de riqueza. La pregunta nunca fue, ¿es más bonito un apartamento o un vehículo? La pregunta es, ¿qué modelo te deja menos expuesto cuando algo falla? Porque algo siempre falla. La economía cambia, la salud cambia, el empleo cambia. La física del riesgo es clara. Cuanto más rígido es un sistema, más fácil se rompe bajo presión. Un árbol flexible resiste tormentas, uno rígido se quiebra. Reducir gastos fijos es flexibilidad estructural. No estamos glorificando carencias, estamos hablando de estrategia. La pobreza forzada es tragedia. La reducción voluntaria de dependencias es diseño. Son cosas distintas. Muchos creen que seguridad es pagar mucho por paredes sólidas, pero si esas paredes dependen de ingreso constante alto, no son sólidas, son alquiladas. La verdadera seguridad es poder respirar si pierdes ingresos durante meses, es tener fondo de escape, es saber que un despido no te lanza al abismo. Mi abuelo repetía, el miedo mensual es la cadena más fuerte. Romper esa cadena no requiere heroísmo, requiere números. Cuando tus gastos bajan, tu ansiedad baja. Cuando tu ansiedad baja, tu claridad sube. Cuando tu claridad sube, tus decisiones mejoran. Eso es biología básica. El cortisol crónico desgasta. La tranquilidad financiera regenera. Muchos que cambiaron su estructura de gastos reportan algo inesperado. Duermen mejor, discuten menos, son más pacientes. No porque vivan en menos metros, porque viven con menos amenaza constante. Pero atención, este camino exige responsabilidad. No es escapar del mundo, es asumir control total. Mantenimiento preventivo constante, planificación climática, gestión de seguridad diaria. Ignorar detalles pequeños en espacio reducido genera consecuencias grandes. Nunca subestimar fuego, nunca ignorar ventilación, nunca improvisar combustión en espacio cerrado. El monóxido no perdona, la humedad no avisa, el frío no negocia. La libertad exige disciplina. Muchos abandonan porque no soportan la incomodidad inicial, porque la transición duele. Soltar objetos duele, soltar estatus duele, soltar aprobación social duele,
pero mantener una vida frágil también duele, solo que ese dolor es lento y constante. La diferencia es que el dolor de adaptación es temporal, el dolor de dependencia puede durar décadas. La matemática de la jubilación lo confirma. Si tus gastos son altos, necesitarás trabajar hasta que tu cuerpo no responda. Si tus gastos son bajos, la línea de meta se acerca. No necesitas millones y no gastas como millonario. Reducir necesidades no es resignación, es optimización. Muchos que adoptaron modelos de bajo costo no viven peor, viven más ligeros financieramente, más ligeros mentalmente, más ligeros emocionalmente. La ligereza aumenta movilidad, la movilidad aumenta oportunidades. Cuando puedes moverte, puedes elegir clima, comunidad y trabajo. Eso cambia la experiencia de vida. El sistema tradicional promete estabilidad a cambio de permanencia, pero permanencia sin margen es vulnerabilidad. La pregunta final no es dónde duermes, es cuánto dependes. Dependencia alta igual a fragilidad, dependencia baja igual a resiliencia. No todos deben vivir en un vehículo, no todos deben reducir al extremo, pero todos deberían cuestionar su punto de equilibrio. ¿Cuánto necesitas realmente para no colapsar? Si la respuesta te asusta, no es tu vivienda lo que te protege, es tu ilusión. La inteligencia humana se activa cuando la supervivencia lo exige, no solo supervivencia física, supervivencia financiera. Cuestionar el guión cultural requiere coraje, pero seguirlo sin pensar requiere más riesgo. Muchos miran un espacio pequeño y ven fracaso, otros miran un contrato caro y ven estatus. Yo te invito a mirar los números, porque los números no mienten. Si en 10 años entregas el equivalente a una casa sin construir patrimonio, no estás acumulando seguridad, estás financiando la de otro. La estabilidad real no se compra mensual, se construye con margen. Y el margen nace cuando reduces lo que es obligatorio. Lo que aprendimos aquí no es una invitación a la imprudencia, es una invitación a la consciencia. A revisar tus gastos fijos, a diseñar un fondo de escape, a reducir dependencias innecesarias, a preguntarte si trabajas para vivir o vives para sostener gastos. Porque al final, la supervivencia moderna no depende solo de refugio físico, depende de resiliencia financiera. Y esa resiliencia empieza el día que decides hacer el cálculo completo. Ahora te pregunto a ti, ¿qué secreto de supervivencia financiera conoces que la mayoría ignora? ¿Qué estrategia te dio margen cuando todo parecía